y yo podría decir de qué vamos a hablar, pero me parece que mejor directamente lo puede contar Federico Machado, que nos trajo una columna de un tema. ¡Guau! ¡Qué Mirá psicodélico qué todo, efectos ¿no? le dio, me re mareé. Son también. confusos incluso algunos tuits tuyos. ¿Qué te nos traes? ¿Qué está pasando en la economía argentina? Bueno, vamos a hablar de un tema que se está instalando bastante en la discusión de la economía argentina, que nunca había estado tan instalado hasta ahora, porque nunca había sido un problema hasta ahora, por lo menos de magnitud como lo está empezando a hacer ahora, que es la deuda de las economía familias. está para arriba. Que es la deuda de las familias, que es el endeudamiento a nivel personal de las personas, no el endeudamiento del Estado, sino en este caso el endeudamiento del sector privado y particularmente de las familias. En general, cuando nosotros vemos el endeudamiento del sector privado, vemos por un lado el endeudamiento de las familias y por otro lado el endeudamiento de las empresas, que más o menos sigue la misma dinámica, pero bueno, puntualmente hoy vamos a hablar del endeudamiento de las familias y les digo que más o menos las conclusiones generales van a ser muy parecidas para los dos. Al último nos vamos a meter un poco más en tema crédito en general, pero bueno, nos vamos a enfocar en este grupo y lo que estamos viendo ahí es un cuadro que es de la mora por género y edad. ¿Qué es la mora? ¿No? Bueno, la mora nos referimos a aquellas personas. Podría cantar una canción sobre la mora, pero no. ¿De los redondos? No, pues no sabes ninguna frase de De los la redondos. Sole iba a decir. Tan de campo, perdón. La mora se refiere a aquellas personas que tienen un crédito, que tomaron un crédito y que se atrasaron o no cumplieron hasta el momento del dato con el pago de alguna de las cuotas de ese crédito o con el momento en el que tenían que devolver ese crédito, ¿no? Para repasar un poco, en general cuando hablamos de crédito, cuando hablamos de deuda, estamos hablando de lo mismo de los dos lados, ¿no? Crédito habla el que lo otorga y deuda el que lo contrae. Entonces tenemos los acreedores, que son los que prestaron, y tenemos los deudores, que son los que fueron prestados. Esos créditos por lo general pagan una tasa de interés y tienen distintos esquemas de amortización, como se llama, ¿no? Uno puede tomar un crédito y pagarlo todo al final, o puede ir pagando cuotas, que es lo más habitual, sobre todo los créditos bancarios, o la tarjeta de crédito, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y acá lo que vemos es cómo está la mora dividido por género y por edad. Sobre todo creo que lo de edad es lo más relevante, porque si miran el primer renglón de esto van a ver que la mora en los jóvenes, en aquellos que son menores a 30 años, alcanza en monto el 28% de los hombres y el 27% de las mujeres, redondeando, y en cantidad al 39% de los hombres y al 38% de las mujeres, ¿no? Es una barbaridad. Prácticamente el 40% de los jóvenes que han tomado crédito, ¿sí? Estamos en el submundo de los que han tomado crédito, prácticamente el 40% están en situación de incumplimiento o de retraso en los pagos de ese crédito. ¿Esto es todo tipo de crédito? Perdón la pregunta ignorante. ¿También cuenta el de Mercado Pago acá? Ese dato incluye todo tipo de crédito. Cuando nosotros hablamos de la irregularidad en general se distingue el dato, porque los datos más sólidos y con más continuidad son los bancarios, pero en el último tiempo han ido tomando mayor peso los datos de la fintech, que son las apps, Mercado Pago, etcétera, Brubank, todas esas. Y los datos de otros tipos de financiadores, como pueden ser las agencias de efectivo, ¿no? Distintas formas de tomar crédito, o qué sé yo, una casa de electrodomésticos, también te da un crédito en el momento en que vos sacás en cuotas un electrodoméstico. Entonces ahí vos tenés una deuda, ¿no? Entonces eso también es crédito. Si uno mira los datos desagregados por tipo de acreedor, ahora que me traes el tema, vas a ver que en los bancarios es donde está la menor mora, que igualmente está en récord, que es para el conjunto de la familia es un 12% más o menos. ¿En récord desde cuándo? En récord, hoy está en récord y viene batiendo récord mes hace ya unos meses, que tengo un gráfico preparado para eso, así que lo vamos a ver un perdón, ratito. me adelanté. Más adelante, pero no salté en gráficos. Ahora pasamos al de los municipios. Pero antes quería decir esto, los bancos es el que menor mora tiene, igualmente en récord. Después las fintech tienen una mora de alrededor del 21%. Es decir, el doble que los bancos. Que además, sin subestimar a nadie, pero hay mucho desconocimiento también, yo veo, sobre todo en los jóvenes más jóvenes que arrancan a manejar su dinero y que también hubo una transformación para mí con el dejar de usar efectivo y que por ahí la juventud nunca llega o pasa de el kiosco del colegio usar efectivo a manejar una billetera virtual en el celu y por ahí no tener una dimensión de la plata que es muy complejo y de entender cómo funciona por ahí, cuánto voy a tener que pagar, si hay interés
interés, cuándo lo voy a tener que pagar, de dónde voy a sacar la plata, pero eso también seguramente influye a la Sí, deuda. y no tener la noción si ese interés que estás pagando te conviene, no te conviene, te convendría hacerlo al contado en cuota, porque sobre todo la diferencia que hay de mora de estas distintas instituciones tiene que ver con las tasas de interés que se pagan. Porque los bancos, si bien la tasa de interés es cara, los bancos tienen separados los tipos de crédito que pueden otorgar. La de préstamos personales es de las más caras, pero es muchísimo más baja que Claro. las tasas de interés de las aplicaciones. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque también te piden mucho más requisitos para Claro. cumplir. Vos tenés que presentar un recibo de sueldo, podés estar endeudado hasta cierto monto de tu recibo de sueldo, tenés que presentar ciertas garantías de cómo vas a poder cumplir con eso, y las aplicaciones son mucho más flexibles en Claro. eso. Como son mucho más flexibles, te cobran una tasa de interés Sí, mucho sí. más cara. Como la Después- tasa de interés es mucho más cara, entonces pasa mucho más que la gente no lo puede pagar, porque al final te compraste algo que salía 50.000 pesos y terminás pagando 100.000 o 120.000 pesos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se termina volviendo impagable, sobre todo si vas acumulando, porque lo que pasa es esto, en general uno no tiene un crédito, sino que va acumulando distintos créditos y se van superponiendo las cuotas. Y al final vos no querías pagar 50.000 pesos en el mes 1 y Ujú. terminás pagando una cuota de 50.000 por distinta acumulación de créditos todos los meses, ¿no? Y bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? Haga. dale. Si no devolves la plata, ¿qué sale Galperín con un cuchillo a perseguirte para que la devuelvas? Ahí tenemos una que ya está endeudada y que ya Bien, está viendo. No, ok. no estoy- Desinstalá Que ya la está dentro del aplicación. 40%. ¿Sabés que la de entrada de morosos. Lali en cuota? No, que mi papá está viendo y se va a preocupar. No, estoy no, los pro- endeudada. Desinstalar la aplicación, así que se cancela la deuda. Los problemas arrancan en que Claro. hay un registro de deudores del Banco Central Ujú. y eso después te genera problemas el día de mañana para tener tarjeta de crédito, para distintas cuestiones, para distintos trámites. Te salta que sos moroso y bueno, obviamente, mientras más tu perfil de crédito, mientras más se va deteriorando, menos posibilidad de que te presten tenés. Y en Claro. general, si se fue deteriorando es porque tenés más necesidad. Además También. de que tenés esa deuda para siempre. Entonces ahí. cada vez te acorrala más. Esperándote. Y sí, además pagando tasa de interés, que en algún momento puede ser baja, pero en otro momento puede ser una locura. ¿no? Claro, Entonces aparte- quedas muy a merced de Y eso. el día de mañana, si vos vas a la central de deudores del Banco Central, que vas pasando categoría 1, 2, 3, 4, 5, el día de mañana conseguís poder tener algo a tu nombre, vos tenés los cobradores privilegiados como los bancos, que al toque te mandan un embargo y son los primeros en cobrar. Tal cual. Y ahí el día apenas de te mañana no compraste vas algo, a lo poder perdiste. tener propiedades, no vas a poder tener, ¿entendés? Claro. Como que te O al- empieza a limitar de todo. O al tipo. primer mes que por ahí tenés un laburo en blanco, al segundo mes ves que te llega un embargo del sueldo hasta que se termine de pagar eso. En los casos graves. sí. Y capaz como yo lo veo en algunos casos y también como que me parece que ahora se está diciendo un poco más o animando a decir un poco más, pienso en nuestra generación, la generación más joven todavía más, el estar endeudado, como contarlo y no tener no saber cómo salir de ahí, ¿no? ¿Hay alguna recomendación de a quién escuchar, a quién leer, qué hacer, dónde consultar antes de... además de Acapo, pero Acapo no puede atender a todo Justo el tengo mundo. mi tarjeta acá de contacto. Casualmente. Puedes pasar un chivo si querés. No, la verdad que no me dedico a solucionar problemas a gente endeudada. Aléjense, no pongan ni mi nombre ahí abajo. déjenme joder. No, pero no Capo, de eso solo- vamos a obviamente- hablar todos acá. no Obviamente solo que- por estar endeudado, obviamente que sino lo digo primero- en el paso previo por ahí a tomar la decisión, ¿no? Obviamente lo primero es mirar la tasa de interés con todos los elementos que tiene atrás, porque a vos te muestran a veces, che, nada, la tasa de interés es del 30%, Ajá. pero después sumás que te cobran el IVA, que te cobran las comisiones del banco, que te cobran esto, te cobran lo otro y se te va La letra chica. a un costo que termina siendo muchísimo más alto, que puede ser 70 del 75% y no te conviene para nada, ¿no? Entonces, una primera recomendación es ver bien cuál es el costo que vos vas a pagar por Claro. ese crédito. Una segunda recomendación, obviamente, es que si vos tomás un crédito, lo hagas a conciencia de que estás teniendo un gasto extraordinario. Claro. Si vos vas a endeudarte para tus gastos ordinarios, en algún momento vas a terminar arrinconado y vas a tener un problema. El crédito, ¿cómo debería ser el funcionamiento? Que vos, si alguna vez te querés comprar algo a lo que no llega con tu ingreso normal, pero que lo querés amortizar en el tiempo, lo hagas. Pero bueno, si el problema es que no llegás que lamentablemente está pasando mucho, ¿no? Que no llegás a cubrir tus gastos de vida para fin de mes, bueno, ahí el problema es que tenés que solucionar un problema de fondo, no lo vas a Claro. solucionar tomando deuda. Exacto. Porque además los intereses es un costo que se va agrandando en el tiempo, entonces eso implica que vos vas a tener más problemas al mes siguiente para llegar a fin de mes. Es un problema como más reciente, ¿no? El endeudarse con la tarjeta para comprar alimentos. O por lo menos en términos masivos. Bueno, si me pasan las placas, vamos a ese tema. Apa.
Hoy está afiladísimo la botonera, ¿eh? Pasamos esto medio rápido porque ya estamos yendo para otro lado. Pero esto es los municipios de la provincia de Buenos Aires. Los 5 de arriba son los que menos endeudados están. Ajá. O los que menos mora tienen en realidad, porque no necesariamente va de la mano. Y los de abajo son los que más mora tienen. Y esto nos sirve bastante para ver que claramente el problema es un problema que tiene que ver con los ingresos de la gente, ¿no? Ujú. Claro. Porque de hecho los 5 primeros municipios que están ahí coinciden con el top 5 de municipios del Gran Buenos Aires que tienen las necesidades básicas más satisfechas. Digamos, esos son los 5 que vos miras en el censo y son los que menos necesidades básicas satisfechas tienen. Claro. Justamente esos 5. Y son a la vez los que tienen menos mora. Es decir que O sea, aquellos literal, municipios que se son traslada menos pobres literal. del Gran Buenos Aires son literalmente los que tienen menos problemas con la mora. Y si vemos los 5 de abajo, que ahí lo vemos, Ay, se nos escapó. Ahí está. si vemos los 5 de abajo, no son exactamente los 5 con más necesidades básicas insatisfechas, pero están Anda por ahí. pero están por ahí. Falta 6, falta alguno más que no está metido ahí, pero claramente hay una correlación muy clara entre una cosa y la otra. La Plata no es parte de la región metropolitana de Buenos Aires. La viste. Acá está lo que estamos hablando hace un ratito. Esto es un problema que es bastante propio de este gobierno. Ujú. Si ustedes ven esa línea azul, no me saquen este gráfico, porque no me Es saquen el gráfico porque estoy terrible la línea azul esa. si ustedes ven esta línea La azul, economía está para arriba. que va desde el 2010 hasta la actualidad, eso que es el porcentaje de irregularidad de las familias en los bancos solamente, ¿sí? Fíjense que siempre oscila alrededor del 2, 3, 4%. Con Macri subió un poco, llegó al 4%, con la pandemia volvió a subir. Pero se dispara completamente a partir del año pasado y como Ujú. ven es un pico que no para de crecer hasta llegar al 11.5, que es el dato de marzo. Pero bueno, claramente con una tendencia muy fuerte hacia el alza. ¿Y esto por qué sucede ahora? Bueno, yo creo que tiene que ver con varias cuestiones. Obviamente una tiene que ver con que desde el 2023, con una caída muy fuerte en el 2024 y ahora volvemos más o menos al mismo nivel del 2023, los ingresos están peor que nunca, ¿está bien? Ujú. O por lo menos peor que los últimos... 20 y pico, sí, 30. no tanto, pero de los últimos 15 años. ¿no? 15. Ok. Bien. Después del 2000, en 2002 los ingresos habían caído mucho, 2003 siguen estando abajo, 4, 5, se empieza a recuperar a partir del 2007, 8. Bien. Entonces desde ahí más o menos. Otro tiene que ver, hablábamos de que impacta mucho a los jóvenes, tiene que ver con la pérdida de empleo que hay o la Ujú. precarización del empleo. Claro. Porque lo que pasa mucho es que uno toma un crédito suponiendo que tiene cierto ingreso, pero el día de mañana si vos te quedás sin trabajo o cambiás de trabajo, eso puede variar. ¿O qué es lo que Sí, o sucede tenés un también ahora? trabajo en que no siempre tenés el mismo Eso te iba a ingreso. decir, que Ah. muchos jóvenes Ay, están estoy dudando. hoy. Estás adelantado. Una luz. Soy economista. Muchos jóvenes están mudando de sectores más estables a sectores con ingresos más inestables, que depende de la demanda que tenés, de esto, Exacto. del otro. ¿no? Claro. Pensamos en el Uber, pensamos en las plataformas. Entonces, con esos dos factores tiene mucho que ver. Y esto también es un problema para el gobierno, porque uno de los motores en el esquema que busca el gobierno, que es que la economía no crezca por el consumo, sino que crezca por la inversión, debería ser el crédito. Claro. Pero con estos niveles de crédito tan altos a los que alcanzamos a partir de mitad del año pasado y los que todavía seguimos, o que seguimos superando récord, hace que los bancos hoy en día ya no quieran seguir ampliando su cartera de créditos. Claro. Es decir, hoy los bancos son los que les piden préstamos y no quieren dar. Por eso si uno mira, por ejemplo, las licitaciones del Tesoro, ya nos meteremos en otro tema, pero vemos que los bancos le están ofreciendo muchos pesos al gobierno. Al comienzo del gobierno, los bancos le sacaban los pesos al gobierno, se los Ujú. prestaban al sector privado, que es la idea del modelo, Claro. por esto del crecimiento de la inversión. Y eso dejó de pasar, porque el banco dice, no, mira, con la cartera de deudores que tengo hoy, que este 11,5 además es el dato agregado, y tenés bancos que están mejor y bancos que están peor. Entonces ya no le quieren prestar al sector privado, lo cual es un problema para el gobierno por distintos frentes. Es un problema porque el motor principal de crecimiento, que debería ser el crédito y la inversión, no estaría funcionando. Y por otro lado, porque el sector financiero hoy en día se mantiene sólido, pero el día de mañana esto puede ser claramente un problema. Y si el sector financiero cruje en el esquema que tenemos hoy, cruje el modelo en su conjunto. Este es el último gráfico que tengo. Nosotros hablábamos de que no es lo mismo un crédito para consumo que un crédito para Ujú. inversión. En Argentina hay una frase que varios la usan, no sé cuál es el origen, pero me parece que es Indio muy buena. Solari. Seguro.
que es que Lujo, Argentina es ese país en el cual para comprar una casa lo haces al contado y para comprar zapatillas lo haces en cuotas. Sí. Al Impresionante. revés de cómo debería ser, ¿no? Impresionante. O sea, te endeudás para comprar zapatillas, pero una Impresionante. casa solo la podés comprar al contado porque no hay crédito hipotecario. Bueno. Impresionante. El crecimiento de la mora también tuvo que ver con este crecimiento del crédito del que hablábamos en 2024, 2025. Pero fíjense cuáles los tipos de crédito que más inciden en ese crecimiento. Los créditos personales, es decir, Claro. justamente personas que toman crédito en su gran mayoría para consumo, Ujú. y las tarjetas de crédito. Son esos dos los que más aportan. Que igual hay una gran diferencia, ¿no? Entre los créditos personales y las tarjetas. Que hay una gran diferencia, pero los dos están bastante asociados al consumo. Si bien puede haber Claro. en algún caso que no. Por otro lado, tenemos documentos que préstamos a empresas y después recién aparecen los hipotecarios. Adelantos también es crédito a empresa. Y por último están los prendarios, ¿no? Que por ejemplo un crédito para comprarte un auto o mucho más asociado a la inversión. Los más Ok. asociados a la inversión serían hipotecario y prendario. Que está Bien. mucho más atrás que Están el mucho más gasto relegados. cotidiano. Que los créditos personales y tarjetas, lo cual esto demuestra de alguna manera que no cualquier crecimiento del crédito es bueno. Lo que Claro, decíamos eso- hace un rato, si eso vos te iba a te preguntar. endeudás para comprar capital, ¿no? Para una casa o para un auto o para mejorar de alguna manera tu empresa, ¿no? Comprar una maquinaria o lo que sea, es una cosa, porque eso se paga con ingresos futuros. Claro. Pero en cambio, si vos te endeudás para llegar a fin de mes, porque Sí. no estás llegando, para mantener tu nivel de consumo más o menos en los niveles que tenías antes, entonces eso es una bola de nieve que cada vez se deteriora más, tanto tu situación personal como la situación de la economía en general. Claro, porque viste que te iba a preguntar justamente por eso, del modelo y del país. Porque el gobierno hasta no hace mucho, cuando se le preguntaba por este crecimiento de la mora, sostenía que no era algo preocupante, sino que tenía que ver con que el sistema bancario argentino estaba muy atrasado en el otorgamiento de crédito, que por el 2001 y demás. Entonces son crecimientos relativos que no son preocupantes los números de mora que hay hoy en día. ¿Qué onda? ¿Es realmente tan así que no es preocupante el nivel de mora que hay o es un número peligroso? Si sigue creciendo, Yo creo que obviamente, lo que ¿no? demuestra que es preocupante es que son los propios bancos los que dijeron, che, hasta acá no voy a dar más crédito porque Claro. me preocupa. ¿Entendés? Son los mismos gerentes de los bancos, les preocupa la cartera de irregularidad que tiene, con qué Claro. criterio el gobierno bueno, el presidente ha hablado muchas veces de la soberbia del Estado, ¿no? El Estado cree que sabe mejor que el sector privado cómo manejar distintas industrias. Bueno, que no tenga la soberbia de decir a qué nivel es preocupante la mora, porque evidentemente a los bancos les preocupa. Sí, y aparte es como salir del pozo cavando, porque mientras más irregularidad, menos vas a préstamo de los bancos y más irregular también el prestador que tenés, porque después la fintech tampoco te presta y vas Y lo que cayendo pasa a es que otros. prestás a mayor tasa. Prestás a Claro. mayor tasa para poder cubrir tu ratio de irregularidad, porque eso es un costo que vos también te apropiás, ¿no? Entonces yo, al que cumple, le cobro más tasa para poder cubrir lo que no me va a Claro. volver el que no cumple. El problema es que mientras voy subiendo cada vez más la tasa, son más los que caen Claro. en el sector que no cumple. Lo cual también es un problema. Y es también parte de la propia política del gobierno que el año pasado, bueno, Milei mismo lo dijo, él decidió eliminar un instrumento que eran las LEFI que hizo que las tasas empezaran a tener mucha más volatilidad. Antes la tasa de interés más o menos siempre oscilaba en el mismo nivel, hoy depende de la oferta y demanda del mercado de dinero, ¿no? Entonces esa volatilidad de tasas, por ejemplo, durante agosto, septiembre del año pasado hizo que las tasas en un momento se volaran al 100% anual, ¿no? Con una Ujú. inflación del 30% y eso Claro. también hace que la gente... ¿Qué festejamos? Arrancó el mundial. ¿Festejamos que las familias se endeuden? ¿Acaso? No. Hasta este momento venían muy quirúrgicos. Las metidos. familias se Ese- endeudan ese para ir a ver por sorpresa. Argentina Sí. a Estados Unidos. Si fuera esto y no para comprar la picada para verlo desde la casa, pero bueno. Bueno, me gusta ahí cómo fue cambiando de tema. Está Bueno, mostrando para hacer el gancho. la verdad, hoy sentí que siendo de Boca y habiéndome Porque yo llevado soy de economía Boca, en la papá. escuela, Ajá. hoy entendí. Muy bien. Hoy entendí. Muy bien. Así que, nada, me ¿Quiénes siento habrán contenta, podido tener solo economía no- en la escuela? Sí, no le voy a mandar un beso a mi profesor de economía, para nada.